Bueno, pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes, un poco retrasado y sobre todo con el placer de ver a viejos amigos, ex jefes, ex presidentes. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes. El que les habla, como ustedes saben, pues miembro de este gremio, partícipe del mismo desde hace ya muchos años y expresidente del mismo colegio. He estado un poco distanciado de estas reuniones por situaciones ajenas a mi voluntad, pero con mucho gusto estoy ahora aquí con ustedes. Y el tema que les vamos a hablar, que se nos pidió que tocáramos, lo hemos dividido en dos partes. No, y para atrás. Y si ni para atrás ni para adelante. Lo hemos dividido en dos partes. Y no quisiera dejar de mencionar que la intención es hacer lo menos tedioso de estar escuchando a un mismo ponente y por lo tanto pues yo voy a presentar una primera parte y antes de iniciar mi presentación quiero agradecer al colegio y a la empresa que hace posible que esto se dé con los apoyos obvios que requiere la educación médica continua, pues agradecerles el que sigan brindando este apoyo a los gremios que manifiestan realmente un interés de hecho y que se confirme ese interés a través de los hechos, de los actos. Entonces agradezco a mi colegio y agradezco también a la empresa el que esté en esta situación. Vamos a, creo que lo avancé mucho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿con este de la derecha? Ahí está, ya mira. Bueno, hablar de esto es hablar, este es un tema muy extenso, muy amplio, o lo podemos resumir en pocos minutos, en algunas cuantas informaciones, pero definitivamente creo que tiene un fundamento específico, porque como ustedes bien saben, la nocicepción en los últimos 10 años particularmente ha tenido un entendimiento muy importante porque la neurofisiopatología del dolor se ve sustentada y avalada no nada más con los avances en la neurobioquímica, sino también en la genética. Y de aquella vieja conceptualización de Descartes, que ustedes bien reconocen cuando un estímulo era la causa y surtía un efecto directamente a nivel central, las cosas han variado de una manera muy importante. No pretendo repasar con ustedes toda esta información que hay sobre la neuroconducción, pero solo así podemos entender también la neurobioquímica de la conducción. Y esto es lo que nos hace entrar ya en detalles muy específicos como podría ser la bioquímica o la neurofarmacobioquímica de la sinapsis. Y ahí está el asunto. Entonces, de aquella vieja conceptualización que teníamos acerca de la nocicepción, pues las cosas han ido cambiando y vemos ahora que de esos niveles periféricos, donde existe un receptor, ¿verdad? Que existe obviamente un mediador que va a llevar la información hasta el nivel espinal, al haz espinotalámico, y luego después a los niveles superiores de la médula, para llegar al cerebro y a nivel máximo superior ya tener una realmente conducción de la información y de esa manera entender toda esta maravillosa circunstancia que sucede en nuestro organismo. Así pues, la pronocicepción tiene una razón
desde el punto de vista periférico, tiene una acción, tiene un origen que va a ser entendido como un estrés, algún trauma, alguna circunstancia que va a alterar la bioquímica periférica y que va a generar todo eso que ustedes bien conocen y que desencadena el proceso inflamatorio. Y este es el asunto que finalmente nos lleva a entender el por qué a través de esos hechos se ejecutan una serie de liberaciones de sustancias que se vuelven agresivas en el momento a los tejidos y que van a estimular los nociceptores de alguna manera para que generen el cuadro clínico que todos vemos en un momento determinado en nuestros pacientes con una respuesta segmentaria refleja, una suprasegmentaria o respuestas corticales. Y no viene al caso leerles todo esto porque es lo que vemos normalmente en un caso, en un paciente, cuando cotidianamente estamos haciendo de nuestra medicina el ejercicio diario, o sea, la clínica, ¿no? ¿Cuál es el señalador de todos estos? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos pues un cuadro clínico importante a diferentes niveles que ustedes y todos lo hemos vivido en su momento. Así pues, tenemos un nociceptor, finalmente lo identificamos en un nivel periférico, tenemos un transductor, una transmisión, una modulación y obviamente tenemos finalmente la percepción a nivel superior. Todo esto es lo que sustenta y fundamenta el que finalmente la neurofisiología del dolor se encuentre localizada o ubicada en estos tres niveles, un nivel realmente espinal, un supraespinal y un nivel central. Esto es la base para que nosotros busquemos una alternativa de magnificar o de dimensionar el problema que se genera a través del dolor. Si quisiéramos hablar porque cada día se sabe más de esta situación, tendríamos que identificar algunos reportes en la literatura sobre la magnitud del problema. Y vean ustedes este reporte, donde es una cantidad impresionante de cirugías que se ejecutan. Esto se dio del año 2004, la cantidad se estima que ha estado creciendo alrededor de un 12 a un 15%. El de las cirugías ambulatorias ha crecido en una manera abismal, también cada vez más importante, se estima que del 70% anda alrededor de un 80%, o sea, los porcentajes han ido aumentando de una manera importante. Lo que ha ido variando en alguna manera es el tipo de cirugías o la estrategia quirúrgica, pero sorprendentemente lo que se ha mantenido es la persistencia de un inadecuado manejo del dolor posoperatorio o perioperatorio, por múltiples situaciones, pero se sabe y se reconoce que el mal control de esta circunstancia nos conlleva a una serie de situaciones agregadas a la patología que genera la necesidad de ejecutar tal o cual procedimiento quirúrgico, cualquiera que éste sea. Y vemos ahí una lista que no viene al caso también estarla enumerando una por una, pero lo que sí se sabe que, entre otras muchas situaciones, eleva el costo y obviamente el beneficio se ve muy limitado. Así también se ha visto que en seguimientos de estas poblaciones que se han estudiado, hasta por un promedio de 6 meses posterior a la cirugía, por un mal manejo del dolor perioperatorio, hasta en un 78% de pacientes persistían con dolor. Y un porcentaje nada despreciable del 56% se iba inclusive hasta los 12 meses. Esto nos explica en parte una de las grandes situaciones que nosotros estamos ajenos, los anestesiólogos,
estamos ajenos porque generalmente no volvemos a tener contacto con el paciente. Pero los algólogos sí estamos involucrados en reconocer esa situación. Y esto quiere decir que lo maltratado acá, en el antes, en el durante o en el después, es un gran contribuidor para que se generen fenómenos dolorosos crónicos. Y esto habla en las siguientes diapositivas de algunas de las circunstancias de este tipo. Hay un sinnúmero de centros y casuísticas muy importantes que ven ustedes aquí en números de 5.130 pacientes, donde reportan que alrededor del 22.5% sufren dolor crónico, el 60% tiene dolor desde al menos 2 años y la intensidad no es despreciable, va a una intensidad de severa a moderada en un porcentaje muy grande, fíjense, alrededor del 75%. Obviamente, esta presencia de cuadros clínicos como estos están vinculados a discapacidades laborales, que eso es obvio el entender esta situación. Este es un estudio interesante que nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo. Y yo aquí quisiera hacer a mis compañeros responsables de la administración actual del colegio, ¿verdad? O al que sigue, o que nos involucren, y que el que expone se expone, pues yo me comprometo también a participar si esto fuera, en que hiciéramos un estudio, el colegio, que hiciera un estudio qué está pasando en nuestro medio, si no en el país, sí en nuestro medio, en el área metropolitana, al respecto de esta situación, porque se sabe que en otros medios que cuentan con muchos otros recursos, todavía esto sigue siendo mal manejado o submanejado, como vemos este estudio que se explica aquí, cuando vemos las cantidades de pacientes sin dolor antes del alta, y si lo vemos después del alta, en cantidades muy importantes de pacientes también explorados, siguen con dolor. Entonces, este es un problema que debe de confrontarse, en mi opinión, que debe de analizarse, y que seguramente si se hace un estudio bien diseñado, se puede confirmar a las autoridades de salud o correspondientes que inviertan en realmente hacer una mejor opción de ese manejo de una complicada circunstancia que viven los pacientes antes, sobre todo después, sí, después del acto quirúrgico. Entonces, y el dolor, como vemos en este estudio, como en otros, que existen muchos, y a mí lo que me llama la atención es que a pesar de la gran cantidad de estudios que existen en estos países, la solución no se ve. No sé qué tantos problemas multifactoriales existen como para que definitivamente no se dé la solución. Existen predictores y factores de riesgo que ustedes también los conocen por demás, que van desde los quirúrgicos, los que tienen o no que ver con la anestesia o con la analgesia, los que tienen que ver con el paciente, los factores del entorno social, los factores psicoemocionales, o algunos factores adicionales que no tienen que ver tampoco con esto. Otro tipo de factores también están como los que se enumeran en esta lista, los cognitivos, desde luego la respuesta al proceso inflamatorio, la respuesta simpática en algunos pacientes, esta respuesta simpática ya hace muchos años atrás, 15, 20 o 30 años quizá, por lo menos cuando yo estaba en la residencia, no dábamos tanta importancia o no se nos informaba mucho sobre la participación del simpático en muchas cosas, más allá de las alteraciones neurofisiológicas de algunas estructuras o de algunos órganos, ¿no? La persistencia o la cronicidad de daño nervioso y desde luego la existencia de una enfermedad oncológica. Entonces, existen pues factores quirúrgicos, obviamente el tipo de cirugía, que tiene que ver también, lo que les decía, lo que ha variado es el incremento de la cirugía laparoscópica, ¿no? Y la otra
situación importante también que se describe es la falta de gentileza del cirujano con los tejidos. No nada más con el tejido neural, sino con cualquiera de los otros tejidos, porque cualquier tejido va a responder con un proceso inflamatorio. Y obviamente el tejido neural pues responde mucho más, de una manera más consistente. Dentro de la fisiopatología, entonces podríamos identificar dos mecanismos. Uno, mecanismos directos que van detrás de la sección o irritación de las terminaciones nerviosas, producto de la técnica quirúrgica. Y el otro, los mecanismos indirectos que se suscitan tras la liberación de las sustancias algogénicas capaces de activar o de sensibilizar y desencadenar toda esta cascada que conocemos de la proceso inflamatorio. Entonces, este estudio que también existe en la literatura, habla que en un promedio de más de 33 millones de cirugías, el 75% de pacientes siguen presentando dolor por causa del acto quirúrgico después de la cirugía. Y esto es lo que nos explica, no la totalidad ni con mucho todo el dolor crónico, pero sí nos explica una incidencia muy alta de la prevalencia de fenómenos de miembro fantasma, precisamente por un mal manejo de pacientes que fueron sometidos a la necesidad de alguna amputación. Y en este campo del miembro fantasma, quiero decirles que el avance, o seguramente ustedes ya lo saben, el avance en el conocimiento de esta compleja situación de miembro fantasma, de que le duele el dedo o la extremidad que no tiene el falo, la oreja, el dedo, el pie, la mano, etcétera, el pezón, ya existe ahora una explicación para otros complejos problemas fantasmas, como son el ano fantasma. Duele el ano que no tiene. Un paciente que se le haya ejecutado una cirugía radical abdominoperineal, que se le hace una vejiga ileal, se le quita el ano porque tenía un cáncer de colon y recto metastásico al piso pélvico, etcétera, y se le coloca una colostomía. Pues le duele el ano que ya no tiene. Entonces, este fenómeno fantasma, que es muy complejo de tratar una vez que ya se ha instalado, porque la memoria orgánica que tenemos genéticamente es muy difícil de neuromodular. Después se convierte en este tipo de problemas, en problemas de dolor central. Entonces, el adecuado manejo de una alternativa X, la que ustedes quieran, para reducir la incidencia de este tipo de problemas, pues es muy importante tomarla en cuenta. Y así como ese tipo de problemas, existen otro tipo de dolores crónicos que también se generan producto de que por alguna circunstancia no se haya manejado muy bien este tipo de situación. Oye, ahí está mi computadora. ¿Qué fue lo que...? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos obligados a entender que lo que podamos invertir como gremio de anestesiología a nivel, no recuerdo una vez la expresión de alguien que me dijo, ¿para qué lo hacemos si no vamos a poder cambiar el mundo? Bueno, no queramos cambiar el mundo, sino nuestro entorno. Con que nosotros cambiemos nuestro entorno, yo creo que ya estaremos contribuyendo de alguna manera a buscar alguna alternativa adicional. Entonces, el manejo del dolor perioperatorio, en cuanto a costos y beneficios se refiere, pues consideramos que es un foco de atención que debemos de abordar tanto los gremios como nuestro colegio
también en función de una colaboración con las academias, porque es muy importante el aval o el respaldo de la academia, en este caso de la Academia Mexicana de Cirugía, pero desde luego también de la Academia Nacional de Medicina. Y de esta manera, pues, también documentar la necesidad de que haya un profesional del gremio que se dedique a eso, porque también el anestesiólogo, con toda la carga de trabajo que tiene, no puede estar, o puede estar en el antes y obviamente en el trans, pero difícilmente va a poder estar en el posoperatorio. Y por eso las clínicas del dolor posoperatorio han tenido un desarrollo muy importante en otros países. Les ha sido muy difícil porque la remuneración económica no es la proporcional a lo que gana un anestesiólogo de una manera estricta, ¿verdad? Salvo en los países en los cuales el Estado se obliga a pagar la salud del paciente de todos todos los ciudadanos ahí estaba así, de todos los ciudadanos de cada país, como puede ser Canadá, algunos de la Comunidad Europea, etcétera. Y entonces sí, ahí el anestesiólogo no se preocupa porque va a ganar lo mismo que el que está dando la anestesia, como el que cuida el dolor posoperatorio, como el que hace el dolor crónico, como etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes, hay otro tipo de dolores crónicos que son de difícil manejo. Este es uno complejo también, el dolor postoracotomía. La incidencia es muy alta, el dolor posherniorrafia, el dolor poscesárea, y todo esto se explica por un inadecuado manejo del acto posquirúrgico. Y no podíamos tener una lista importante más de la que estamos presentando aquí, pero vean ustedes poscolestectomía, y así reemplazo total de rodilla también, el reemplazo total de cadera, la misma amigdalectomía, la misma extracción de molares, y etcétera, etcétera, no se escapan de esta situación. Bien, ¿qué opciones existen? Bueno, no hay ninguna panacea, no hay así algo mágico también, más allá de lo que seguramente todos ustedes han usado. Tenemos obviamente la analgesia espinal, más la modalidad peridural que la intratecal. Tenemos la administración intravenosa de fármacos. Tenemos obviamente la inhibición de la conducción periférica en campos, en troncos o en plexos. Tenemos desde luego los avances de la tecnología de la terapia unifuncional a través del uso de bombas, que puede ser por la vía endovenosa o la vía peridural o la vía intratecal inclusive también. Esto pues todos lo conocemos. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros adicionalmente en toda esta circunstancia? Pues la incidencia de fallas, de tropiezos, de fracasos. Yo creo que mucho es por la falta de protocolos estrictos, de protocolos apegados realmente, ¿verdad? Y obviamente de apoyo en las instituciones, con personal y con los recursos que pudiéramos requerir. Aquí hay algunas causas de fallas en algunas de las situaciones anteriores. Obviamente la permeabilidad de un conducto venoso, sea arterial, de un conducto sanguíneo, sea arterial o sea venoso, va a requerir de un instrumento, de un catéter, de una válvula, de una bomba, etcétera, etcétera. Y todo lo que pueda ir requiriendo está sujeto a presentar alguna situación. Y obviamente vamos a requerir medicamentos, y los medicamentos también son causa de alguna situación de falla. Obviamente la capacitación del personal es algo fundamental a tomar en cuenta, y cuando la tecnología es muy sofisticada y no estamos familiarizados con ella, pues
también este es otro motivo de causa. Yo creo que ahora los que tuvimos la oportunidad de vivir aquellos años de la anestesia hace mucho tiempo atrás, nos magnificamos cada vez que vemos ahora las nuevas máquinas de anestesia que son verdaderos robots, caray, ya tenían. Y antes los primeros monitores, y yo recuerdo un artículo que muchos de ustedes se acordarán, que nos llamaba mucho la atención el tener un monitor y otro monitor y otro monitor, o los primeros, o uno por lo menos. Antes usábamos el balón esofágico y estábamos implementando, y ahora todo lo tenemos en una máquina de anestesia. Y salía un artículo en Anestesiólogo que dice, ¿y quién monitorea los monitores, no? Muy cierto, para hacer conciencia en aquel tiempo y ahora también, ¿no? Pero bueno, el costo-beneficio está muy bien cimentado y muy bien documentado en cuanto a manejar adecuadamente este tipo de momento histórico, perioperatorio, antes, durante y después. Y ahí es cuando tenemos que entender también en ese antes, cuando sí podemos prevenir. ¿Y a qué se le llama analgesia preventiva? Porque la analgesia preventiva ha sido una situación muy mal entendida, tanto por cirujanos como por anestesiólogos, como por toda la comunidad de clínicos que tienen que ver con el perioperatorio. ¿Por qué razón? Pues porque no entendemos las bases originales de la neuroquímica y de la neuroconducción. Y una vez que ya se alteró la plasticidad neuronal, bioquímica, ya no estamos previniendo nada. Ya estamos tratando, ya debemos de tratar. Y si no tratamos porque somos opiofóbicos, que los anestesiólogos somos los menos opiofóbicos, pues entonces peor. Pero si maltratamos al paciente con opioides, pues entonces, y si lo maltratamos, lo volvemos resistente a las dosis. Y al hacerlo resistente a las dosis, entonces en el postoperatorio va a tener necesidades que no debería de tener. Y allí lo vamos encaminando hacia otros problemas. Y aquí tienen protocolos. A mí, con todo respeto, publicamos esta escalera de posibilidades en el dolor perioperatorio, que ha sido muy bien aceptada en España particularmente, y quisimos hacerla de una manera simplista. Y ahí están todos los protocolos que ustedes puedan requerir en un momento dado. Tenemos métodos muy simples, complejos, muy complejos y condiciones especiales. Y en todos esos, excepto en el primero, en todos la terapia infusional juega un rol importantísimo. La terapia infusional ha demostrado totalmente hoy por hoy que mantiene una regularidad de aportación de productos y por tanto la traducción de esto del sistema nociceptivo se ve obviamente con el control más adecuado y más racional del dolor. Entonces no vamos a los protocolos simples, o sea, a eso es lo que tenemos nosotros, que es lo que hablaba yo de la existencia. Así como una clínica del dolor crónico requiere de un programa y un protocolo, una clínica del dolor perioperatorio aquí estaría. ¿Y cuáles son los métodos muy complejos? Pues los bloqueos de conducción subaracnoideo, peridural, intratecal, con o sin el uso de opioides, espirales o alfa-2 agonistas, con o sin equipos de infusión continua. Pero hay otro problema, las muy complejas, dijeran ustedes. ¿Cuáles son las condiciones especiales? Por arriba de las muy complejas. Y sí hay, Son aquellos pacientes que traen una bomba de infusión de morfina mezclada con clonidina o mezclada con un anestésico local, o que traen directamente al conducto espinal para un dolor crónico X y que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico de urgencia o programado. Esos pacientes requieren un abordaje especial, requieren de que el anestesiólogo, ¿verdad?, de que el anestesiólogo conozca y se involucre adecuadamente y que ya tiene una terapia infusional crónica
y que esa terapia funcional es multimodal probablemente, o es monomodal, a lo mejor es pura morfina, a lo mejor es baclofeno y no tiene morfina, o a lo mejor es morfina con un alfa-2 agonista con clonidina, o es con clonidina, morfina y un anestésico local, que esa es una de las mejores condiciones de manejo del dolor de origen multifactorial para un problema multimodal. Entonces, esos pacientes, pero hay otros pacientes, los que traen un estimulador de cordones posteriores. Si ustedes se preocupan porque un paciente trae un marcapaso, bueno, pues o trae una bomba, o trae un estimulador de la corteza cerebral, también hay que preocuparnos porque si trae un estimulador de los cordones posteriores, tiene ya una analgesia espinal no opioide, no farmacológica de base. Esos son los que requieren, y los otros que también requieren una condición de entendimiento especial son los pacientes que están en el uso ilícito de una droga, legal o ilegal. Digo, legal si es farmacológica, ¿no? Ilegal, pues estas que estamos viendo que cada día están más. Entonces ya no es raro que un paciente diga, no, pues consume coca, o consume tantas cantidades de marihuana, o consume crack, o esto y lo otro, ¿no? Esos pacientes requieren de un abordaje especial. Esos pacientes son un verdadero reto para cualquier clínico que se dedique al dolor. Esos son los de condiciones especiales. Y finalmente quiero terminar mi participación en esta primera parte para que dejarle al doctor Guajardo que continúe con lo demás, que este tipo de problema realmente demanda de una estrategia especial que se puede fundamentar en medidas farmacológicas, no farmacológicas o medidas intervencionistas, y que muchas veces algunos de estos pacientes pueden necesitar, requerir inclusive de una potenciación de los efectos. Y allí el anestesiólogo, y otra vez me remonto a mi formación de anestesiólogo, era mal visto que usáramos mezclas de fármacos en aquel tiempo. ¿Se recordarán? Si no dábamos una pura inhalada, y luego viene el profesor Nalda y nos trae toda esa gama de información sobre la anestesia endovenosa y empieza a transformar, y ahora resulta que la magia de la anestesia es maravillosa después de que entendamos toda la farmacocinética y dinámica, ¿no? Y ahora la analgesia multimodal y la anestesia multimodal, pues eso es lo que están haciendo ustedes cotidianamente, una anestesia multimodal, porque están inhibiendo la nocicepción a diferentes niveles y entonces están propiciando una potenciación del efecto de todos los recursos, y eso obviamente nos lleva, como ustedes bien saben, a necesitar una menor dosis de cada fármaco, a interrumpir la nocicepción en diferentes niveles de del sistema nociceptivo, y yo creo que lo infusional, pues, finalmente, lo hacemos todos los días el que está en su ejercicio clínico. Y con esto termino y les presento a uno de los más leales colaboradores que tengo en mi haber, que ha participado importantemente en diferentes proyectos y que ustedes bien lo conocen. Es el doctor Jorge Guajardo, que también participó en ese libro, así como muchos otros de mis colegas y amigos que presentamos ahí, que ya lo quitaron, pero es Medicina Perioperatoria del Paciente con Cáncer, y aborda todos estos conceptos como una posibilidad de consulta. Se los puedo recomendar y poner a su consideración. Así es pues que el doctor Guajardo, que es médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología en la Unidad y Clínica del Dolor, y es egresado de ahí mismo de la Clínica del Dolor, formado en algología, va a hablar directamente sobre los avances que hay
en la terapia funcional. Jorge, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Anestesia y a ustedes por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar la continuación, ya dio una excelente introducción el doctor Plancarte, de por qué usar la analgesia multimodal. Y bueno, basado en esto, les comento que estos artículos donde saqué la plática los tiene el doctor Jaime. Por si a alguien le interesa, lo pueden pedir por correo electrónico o aquí personalmente, si traen un USB, para que les sea de mayor provecho la plática. Sin duda que la terapia multimodal, como ya explicó el doctor Plancarte, es ideal, lo ideal para el manejo de dolor agudo de cualquier cirugía, ¿sí? Sea invasión mínima, sea cirugías muy grandes, neurocirugía, etcétera. Y la definición que nos ha servido tanto para dolor crónico, dolor por cáncer, nació precisamente para el manejo del dolor agudo, que es el uso de más de un fármaco con diferente mecanismo de acción o una técnica analgésica, ¿sí? Obviamente esto es del tipo de anestesia, para producir alivio del dolor y causar el mínimo de efectos secundarios. Está muy bien demostrado que la analgesia multimodal está bien como algunos colegas lo estamos manejando, ¿sí? No se trata nada más de combinar fármacos en forma adecuada, sino además poner una técnica analgésica como un catéter en algún plexo, ya sea un peridural o un trabecal, y aparte manejar analgésicos intravenosos, ¿sí? Opioides intravenosos o AINES vía oral, o acetaminofén o paracetamol con opioides intravenosos. Todo esto está bien demostrado que son lo que así debe ser la analgesia multimodal, ¿sí? No nos preocupe que al poner un catéter lo tengamos que sacar en ese momento. Lo podemos seguir manejando en el postoperatorio para lograr un mejor control del dolor. Sin olvidar que hay una respuesta inflamatoria y tenemos que dejar AINES, ¿sí? No podemos dejar AINES vía intratecal o peridural, pero sí intravenosos para disminuir esta respuesta inflamatoria. Nuestros objetivos para nuestros pacientes es facilitar seguridad y efectividad del manejo del dolor, reducir el riesgo de eventos adversos, mantener las habilidades funcionales del paciente tanto físicas como psicológicas. Esto es muy importante porque o está muy sedado el paciente o no puede rehabilitarse como debe. Y algo que está muy de moda, sobre todo en los artículos recientes, del 2005 para acá, que ya todos los artículos de dolor hablan, es calidad de vida, ¿sí? Que antes no se hablaba de esto, y la verdad es un tema muy controversial, porque ¿qué es calidad de vida? No hay una definición exacta que nos diga qué es la calidad de vida, porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es calidad de vida, cada uno me va a dar un concepto diferente. Y todavía no se unen los parámetros para ver qué es calidad de vida y con qué escala lo vamos a medir. Lo básico al momento de evaluar a nuestro paciente es qué fármaco es el más adecuado para él. Aquí no hay recetas de cocina. Para manejo de dolor no hay recetas de cocina. Tenemos que recordar que tenemos que individualizar la dosis. Cada uno de nosotros tiene un umbral diferente al dolor y cada uno de nosotros va a sufrir diferente y cada uno va a tener dosis diferentes de analgésicos. Y esto lo tenemos que ensayar de la forma dosis-respuesta. Y posología y vía de administración de los analgésicos. ¿Cuál es la más cómoda para el paciente? Esto es muy importante porque hay protocolos en los mismos artículos que pude estudiar y leer para la plática. Sí recomienda la vía rectal. Y esto no es cosa de México nada más, pero ¿quién se va a dejar poner supositorios vía rectal cada 6 o 8 horas? Pues ninguno, ¿no? Y también dicen los americanos no se dejan poner supositorios. Entonces no piensen que es algo de México, no es local. ¿Y qué administración? ¿Qué intervalos de administración vamos a usar? ¿Vamos a usar continuo? ¿Vamos a usar por bolo? Gracias. Y sobre todo vigilar qué interacciones medicamentosas va a tener. Y algo muy constante, vigilancia, ¿sí? Que eso lo deberíamos hacer en las primeras 12, 24 horas, vigilar en forma constante todos nuestros fármacos y evaluar dos cosas: alivio del dolor
y efectos secundarios para nosotros normar la conducta analgésica. Los principios de tratamiento, bueno, como ya se mencionó, individualizar la dosis, elegir la mejor ruta, ¿sí? Ahorita vamos a ver una serie de opciones, y llevar un registro. En muchos hospitales no hay registros de dolor posoperatorio. Y este es un verdadero problema, sobre todo cuando nosotros nos vamos a descansar, ¿quién lleva el control de ese paciente y quién va a darle el seguimiento si llega a fallar una PSA, etcétera? Y esto tenemos que educar a nuestros residentes, que ahorita están en formación, para evaluarlos frecuentemente y cambiar el régimen analgésico o ajustar. La PSA tiene un lugar muy especial en el dolor agudo. Es una bomba de requerimientos especiales, se puede usar opioides o combinaciones, depende del modelo que uno quiere usar. Hay modelos que ya traen jeringas prellenadas y es lo que se debe usar, no se adapta a ningún otro. ¿Qué protocolos de inicio y de seguimiento? Y estas bombas tienen diferentes modalidades, los que las han usado deben de saber que tiene tiempos de cierre, duración del bolo y la administración de continua o de bolos, cuál que se va a elegir. Y lo que buscamos con una bomba de PSA es lograr esto, ¿sí? Evitar tantos picos y valles como se logra con la dosis convencional, el cual tenemos un pico al momento de administrarlo y va bajando. Tiene dolor otra vez y lo volvemos a administrar y así se la pasa al paciente. Si colocamos una bomba de PSA, va a hacer esto. Se va a mantener dentro del régimen de analgesia sin tener picos de efectos secundarios y picos de dolor. Esa es la finalidad de la PSA. Es muy complejo usarlo en México porque no hay un seguimiento adecuado. Y esto es lo que normalmente tenemos los problemas. La PSA debe ser programada y administrada por línea intravenosa. También hay bombas especiales peridurales o intratecales. Y hace tiempo, para que vean lo de la tecnología, ya unos 7, 8 años salió este fármaco, que es fentanil iontoforético. Esto es preprogramado, es un parche de fentanil, para los que hemos usado parche de fentanil transdérmico. Y pues prácticamente el paciente, ahora sí, literalmente se daba un toque, porque trae un botoncito en el cual se daba una discreta toque eléctrico y se absorbía el fármaco más rápido. Y así era como funcionaba, una corriente eléctrica en el cual se usaba para que las moléculas de los fármacos atravesaran los diferentes estratos de la piel y llegaran a la circulación. Sin embargo, pues este sistema que iba a llegar a México, les digo iba a llegar porque ya los cancelaron a nivel de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque presentaba fallas en el momento de la administración. Se podía llegar a quedar pegado el botoncito rojo y administrar dosis continuas. No hay en la literatura hasta ahorita casos de muerte, ¿sí? Ni de sobredosificación, pero sí llegaron a detectar esto y ya por protocolo de la misma compañía que lo hacía, suspendió la fabricación de este. Por lo tanto, la PSA ya no va a tener competencia porque contra eso lo estaban lanzando. Pronto, quizás unos 10, 15 años llegará esto. Sistemas multivesiculares liposomales, el cual esto se administra por vía intratecal, ¿sí? Solamente se ha probado con fármacos como morfina y citarabina, que es un quimioterapéutico. Obviamente es morfina. Se administra intratecal y llega a durar hasta 48 horas, ¿sí? Los beneficios son obvios, ¿sí? 48 horas va a estar sin dolor el paciente. No se usa esto para bombas implantables, se reduce el cuidado del catéter del paciente y cuidadores. Pero ¿qué tenemos? Esto va para demostrarles que la tecnología no siempre es lo mejor. Vamos a tener que seguir con lo mismo. Analgesia intravenosa y catéteres vía peridurales o intratecales. Los analgésicos no opioides son la primera opción para cualquier tipo de dolor. Como monoterapia se puede usar, pero solo en procedimientos menores. Y en cirugías mayores está demostrado que causa analgesia insuficiente, pero cuando se combina con opioides se disminuyen las dosis del opioide. Es muy útil en analgesia perioperatoria, pero sí tiene limitantes. Pacientes con falla renal, disfunción plaquetaria y sangrado gastrointestinal hay que tener mucho cuidado. Tienen efecto techo de la analgesia, esto no se nos olvide. Y si hay casos de muerte postquirúrgica con fármacos como ketorolaco por dosis altas, ¿sí?
Recordemos que ketorolaco es un potente inhibidor de prostaglandinas, lo cual si pasamos dosis muy altas en las primeras horas postoperatorio, seguro causamos una falla renal. Y bueno, el daño gástrico o epigastralgia que llegan a reportar algunos pacientes. Las ventajas es que no causan depresión respiratoria, no hay sedación, bajo potencial de abuso, no interfieren con función intestinal o vesical, que eso les interesa mucho a nuestros cirujanos, eficaces para disminuir el dolor en reposo y el movimiento, y tienen números necesarios a tratar muy bajos, son muy eficaces. Aquí viene una lista de algunos. Les recuerdo que el número necesario a tratar es el número de pacientes que yo le necesito dar el fármaco para en uno lograr el efecto deseado. En este caso es analgesia. Entre más bajo sea el número, mejor es el fármaco. Y ven que todos andan abajo del 2, bueno, alrededor del 2. En cuanto a los inhibidores selectivos de la COX-2, su efectividad por diversos estudios solamente está limitada para pacientes con cirugía ortopédica, dental, torácica o ginecológica. Su eficacia es muy similar con AINES, no hay diferencia entre uno y otro, pero sí, sus primeras indicaciones que debemos de pensar al momento de usarlos es cirugía ortopédica, sobre todo en reemplazos articulares, disminuye el sangrado transquirúrgico, ¿sí? Y disminuye la estancia intrahospitalaria a comparación de AINES. Eso sí está bien demostrado en estos artículos. Y los números necesarios a tratar: Valdecoxib 1.6, Parecoxib 2, Celecoxib, y ven aquí lo irónico de la vida, ¿no? El número necesario a tratar de Celecoxib es 4.5, es de los más altos, pero sin embargo la FDA es el único que lo aprueba para dolor postoperatorio, ¿sí? Todos los demás no los aprueban. Sí se reducen más efectos secundarios gastrointestinales, ausencia de actividad antiplaquetaria, y bueno, hay que tener precaución en pacientes con patologías cardíacas, como ya lo sabemos por diversos estudios. Bien demostrado también que disminuyen la tasa de filtración glomerular, hay retención hídrica, hipertensión, edema, y no recomendados, esto sí es de ley, en pacientes que tengan creatinina alta, insuficiencia renal, infartos agudos al miocardio, o que tengan alteración de las pruebas de función hepática. En estos casos, no usar estos inhibidores selectivos de la COX-2 y usar AINES convencionales. Existen diferentes estudios de los AINES como monoterapia, ¿sí? Que obviamente vean que, por ejemplo, en este estudio, pues es más potente a dosis altas ketorolaco que ketoprofeno, pero sí con riesgo de tener pruebas de función renal alteradas o hepáticas. Los opioides, este es un grupo muy temido, sobre todo por nuestros colegas cirujanos. Siempre que usamos un opioide nos dicen, pues cuidado con el peristaltismo, etcétera, la retención urinaria. Y sí tienen alta incidencia, tienen efectos adversos como todos. Y la alta incidencia es en náuseas y vómito más que en estreñimiento o disminución del peristaltismo. No causa incomodidad al paciente, no actúa en la inflamación, eso sí tenemos que recordarlo. Aunque usemos opioides a dosis altas, la inflamación está ahí, sí tenemos que usar un AINE. Y si acaso este paciente llegara a consumir demasiada dosis de opioides, puede llegar a presentar un fenómeno de hiperalgesia. No es muy frecuente, pero lo debemos de tener en cuenta con los pacientes. Combinaciones sinérgicas sí ya están bien aprobadas y estudiadas, aquí están las referencias. COX-2 y opioides sí se pueden usar, disminuye el consumo de los opioides y mejora el alivio del dolor en forma sostenida, cuando lo usamos en infusión intravenosa. Y los AINES más efectivos para causar sinergia con los opioides, que está demostrado por artículos, son ketorolaco, ketoprofeno e ibuprofeno. Anestésicos locales, este es otro grupo que es interesante evaluar, porque a veces ponemos catéteres. Y aquí el que les presento de primera opción obviamente es la ropivacaína, causa menos bloqueo motor y cardiotoxicidad. Bupivacaína, lidocaína y levobupivacaína tienen menos efecto cardiotóxico, sí, pero bueno, el alivio del dolor es menor, disminuyen el aporte de oxígeno miocárdico y disminuyen la contractilidad cardíaca, y la analgesia no la demuestran tan efectiva como con ropivacaína en diversos estudios, como este que dice el doctor de León Casasola. La ruta de administración, la más aceptada,
no habrá quien le gana la analgesia intravenosa. Produce el inicio de acción más rápido, la vía rectal es poco aceptada, la vía subcutánea, el problema de este es la limitante de fármacos que podemos usar. La vía transmucosa y transdérmica solamente hay un fármaco aprobado, fentanil, y la vía intraespinal, peridural intratecal, también tiene una limitante en los fármacos, es más invasiva, pero sí se usan menores dosis de opioides, que esto es ventaja para nuestros pacientes en los efectos secundarios. Los grupos especiales que manejan estos estudios, pacientes con daño renal y hepático, aquellos a los que no les podamos medir el dolor, como los pacientes pediátricos o geriátricos, o que tengan algún déficit intelectual o algún tipo de retraso mental, manejo en diferentes escenarios, ¿sí? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién va a dar el seguimiento? ¿Un intensivista? ¿Un anestesiólogo en la sala de recuperación? ¿O el de urgencias? Porque muchos pacientes, cuando se llegan a saturar los hospitales, sobre todo en México, que esto lo evaluamos en el consenso del doctor Guevara, pues muchos llegan a urgencias a que les continúen mientras les dan cama, manejando el dolor ahí. Y bueno, condiciones médicas específicas como casos de pacientes con lesión medular, herpes zóster y patologías cardíacas. Este es uno de los mejores artículos que pueden llevarse a su casa. Es el estudio Prospect, que salió en el 2007 de Kellett, en el cual nos hace una evidencia basada, pero de acuerdo al procedimiento quirúrgico, ¿sí? Tiene diversos diagramas de flujo, ¿sí? Como vean aquí, pues se puede manejar desde el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Viene muy bien guiado este diagrama de flujo, usar desde catéteres torácicos, para vertebrales, bolos, que ahorita vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, como ven, no se olvida el del postoperatorio, que hay que usar AINES, ¿sí? Más opioides débiles en forma más frecuente para alivio del dolor postoperatorio. Si nosotros llegamos a usar en forma adecuada las combinaciones analgésicas, no es necesario usar opioides tan potentes como tipo morfina, a menos que la cirugía sea muy extensa. Por ejemplo, cirugía gástrica y de colon, ¿qué nos dice Kellett? Bueno, colocar un catéter peridural torácico está recomendado para anestesia y analgesia, reduciendo el dolor, el uso del opioide sistémico y recupera en forma más rápida el movimiento intestinal, el peristaltismo. La combinación de anestésico local peridural y opioide potente junto con AINES intravenosos está bien aceptada en el postoperatorio, ¿sí? Disminuyendo el uso de opioide sistémico, el dolor postoperatorio, y esto está comparado cuando se usan anestésicos locales como monoterapia, que les da mucho mejor. Pacientes con histerectomía abdominal, se recomienda infusión peridural continua a dosis únicas, pero esta no está recomendada para uso rutinario, no hay buena evidencia. La analgesia sistémica vía intravenosa con opioides y AINES es la más efectiva y mejor benéfico que usar vía peridural. Pero sí, los pacientes con alto riesgo se beneficiarán de opioides potentes y anestésicos locales peridurales. Estos pacientes con alto riesgo son aquellos que puedan tener o que tienen alguna falla orgánica, cirugía extensa por malignidad, etcétera, tanto para anestesia y analgesia. Y aquí sí, un punto clave que solamente en este punto lo encontré: clonidina peridural no está recomendada por hipotensión, bradicardia y sedación, solamente en pacientes que le vayan a hacer histerectomía abdominal. Entonces, mucho cuidado, tendremos que verlo en la práctica con pacientes mexicanos, a ver si esto pasa igual. Para pacientes que son sometidos a herniorrafia, técnicas regionales como el bloqueo de nervio inguinal con anestésico local de alta duración, larga duración es el mejor, tiene mejor evidencia, nivel 1A. Las dosis repetidas o únicas a través de catéter en herida quirúrgica con anestésico local, eso ya tiene nivel de evidencia B, y los AINES sistémicos intravenosos igual con evidencia 1B. Para colecistectomía laparoscópica, sin duda que el anestésico local en la incisión es lo recomendado, siempre al final de la cirugía. También se puede usar anestésico local intraperitoneal, es recomendado en forma alta, con evidencia 1A. Y no son tan efectivos la aplicación interpleural de anestésico local, que en algunos protocolos de este estudio Prospect lo llegan a usar. No sé mucho, ustedes me dirán si estos lo llegan a hacer en forma tan frecuente en colecistectomías laparoscópicas. Sí, conocer que el catéter peridural, como todos, tiene complicaciones, beneficios y complicaciones.
Hay mínimos efectos en la función gastrointestinal a comparación de la vía intravenosa, disminuye la necesidad de opioides sistémicos, incrementa el flujo sanguíneo gastrointestinal incrementando la motilidad. Para esto es algo importante para nuestros colegas cirujanos. Inhibe la respuesta simpática. Hay bloqueo de nervios aferentes nociceptivos y nervios eferentes simpáticos toracolumbares. Y está demostrado en este estudio del doctor Oscar de León Casasola, la mayor efectividad es ponerlo en estos niveles, T10, T11 o T11, T12. Pero sí se puede tener complicaciones como son las infecciones, celulitis está demostrado hasta el 14% y colonización del catéter hasta un 35%. Hematoma pues es muy raro, pero son casos que puede tener. Y migración del catéter, migración peridural vean 0.15% y que migra un catéter intravenoso 0.07 a 0.18. Casi nulo está. Y bueno, obviamente esta evidencia es más, ustedes se pueden meter a esa página de Prospect para protocolos más específicos, hay diversos ejemplos, es una página de internet de dinámica, ¿sí? El artículo está ahí en manos del colegio para el que lo quiera usar. Y bueno, para concluir, no se nos olvide que para el manejo del dolor agudo postoperatorio lo que más importa es el sentido común del médico y conocer la farmacología de nuestros fármacos. Por eso les pongo necesario evaluar al paciente minuciosamente. Si vemos un paciente geriátrico con infartos, daño renal, pues no vamos a usar inhibidores selectivos LACO2, usemos AINES convencionales. Siempre pensar en técnicas combinadas. Catéter peridural, ya saben, en nivel alto, tiene muy buena eficacia. Recordar riesgos y beneficios de cada fármaco. Y evaluación continua del dolor y sus efectos secundarios, sobre todo las primeras 24 horas. Y sobre todo algo más importante, comunicación paciente-médico. ¿Sí? Si nosotros evaluamos todo esto, nuestro paciente va a ver satisfecho y nos van a recomendar ampliamente para futuras cirugías. No sé si tengan alguna pregunta.